Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. La secreción del intestino delgado, ¿seguimos hablando por tanto de secreciones todavía? Sí, pero es que pensar que el tubo digestivo es muy largo, ¿vale? Entonces llegamos ya hacia el final. La secreción del intestino delgado es principalmente muy importante porque el intestino delgado también tiene sus secreciones con una actividad secretora, por tanto importante tanto a nivel de secreción de mucosa como de secreción de jugos digestivos. La secreción del moco intestinal es muy importante porque el moco normalmente que se produce es alcalino en el intestino delgado y tiene lugar gracias a unas glándulas especiales llamadas las glándulas de Brunner, que en la parte proximal del duodeno concretamente se encuentran especialmente entre el píloro gástrico y la ampolla de Vater, con una gran cantidad de moco alcalino para proteger al intestino del contenido ácido procedente del estómago. Se activa así en respuesta a los estímulos táctiles o irritación de la mucosa duodenal, la estimulación vagal y la secretina, además de la estimulación simpática que inhibe la secreción de las glándulas de Brunner. Las criptas de Lieberkühn y las células de Paneth son súper importantes en este punto porque, ya lo vimos un poco en el tema de la estructura, pero lo vamos a recordar, el intestino delgado tenía unas pequeñas depresiones llamadas las criptas de Lieberkühn y esas criptas estaban recubiertas de 2 tipos de células principalmente. Estaban las células caliciformes, que eran las secretoras de moco que actuaban como lubricante, y los enterocitos, que segregaban una cantidad de agua y de electrolitos que posteriormente son absorbidos por los enterocitos de las vellosidades junto con el material alimenticio. Además, en su interior se encontraban las famosas células de Paneth que secretaban el lisozima, enzima antibacteriana que digería las paredes celulares de ciertos grupos de bacterias, la fosforipasa A2 y también las defensinas. Así, los estímulos más potentes que regulaban la secreción intestinal distal eran los producidos por los reflejos entéricos locales en respuesta a estas irritaciones que se pudieran provocar. Las placas de Peyer también os recuerdo que eran importantísimas porque son cúmulos de folículos linfoides que estaban en la porción terminal del irion, formados principalmente por linfocitos B, que sintetizaban la IgA, como ya hemos dicho antes, que a su vez van a realizar una función muy importante de la inmunidad, que ya la vimos en la exclusión inmunológica, opsonizando agentes patógenos que atraviesen estas paredes para que estos últimos puedan ser procesados por las células presentadoras de antígenos y presentados por tanto a linfocitos T si llegara el caso y se desencadenara en tal caso la respuesta inmune. Esto ya lo vimos tanto en el sistema inmune como la importancia de la inmunoglobulina A, que os he dicho que es súper importante en todo el tubo digestivo, ¿vale? Pero por si no os acordáis, iros al sistema inmune y lo veis allí muy bien, ¿vale? Que hay vídeos de toda esa parte. Y luego las secreciones del intestino grueso, también súper importantes.
Si bien es verdad que en el intestino grueso, que no presenta las vellosidades de la secreción de moco, tiene lugar también unas criptas de Lieberkühn que son más largas que las del intestino delgado, no tiene células de Paneth, así que principalmente lo que va a intentar es permitir que siga habiendo mucosa para que no haya tanta irritación y llegar al final a la formación de las heces para conformar, por supuesto, la expulsión posterior por el ano de todo aquello que no hayamos ya absorbido en todo este proceso que llevamos por el camino. La digestión de los alimentos es lo que vamos a ir viendo ahora. La digestión, por supuesto, de los hidratos de carbono, pues como ya os podréis imaginar, pues se ingieren como sustancias tales como el almidón, la sacarosa o la lactosa. La amilasa salival y la pancreática son aquellas que principalmente hidrolizan el almidón a oligosacáridos y disacáridos. Todos los carbohidratos o hidratos de carbono deben ir a monosacáridos normalmente una vez se degradan antes de ser absorbidos. Los disacáridos son desdoblados por las disacaridasas de la microvilli del enterocito. La amilasa salival, sobre todo, queda normalmente bloqueada por medio ácido que se presenta en el estómago de pH menor de 4. Y la amilasa pancreática, sin embargo, es más potente que la salival, por lo que los enterocitos que revistan las vellosidades del intestino delgado contienen hasta 4 enzimas también importantes que ayudan a estas amilasas, que serían la sacarasa, la lactasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. También he de deciros que la celulosa, que no se digiere en el caso del ser humano, porque no tenemos las enzimas para hidrolizar este hidrato de carbono, por eso no es un nutriente para nosotros, pero sí que actúa como parte de la fibra que puede llegar a contribuir al tránsito intestinal y por tanto a la formación de heces, ¿vale? Porque sí que se va a desechar. También he de deciros que la digestión de las proteínas, por su parte, comenzaba en el estómago con el ácido y la pepsina, pero sobre todo después de las proteasas pancreáticas y peptidasas, por supuesto. De hecho, principalmente se hace en el estómago por la pepsina, como he dicho, con un pH entre 2 y 3, que se inactiva, de hecho, cuando el pH es mayor de 5. La pepsina, recordar que hidroliza, entre otros, al colágeno, por ejemplo, al que le afecta poco el resto de enzimas, y de ahí la importancia de esta pepsina. Y también tenemos en el intestino a las enzimas proteolíticas pancreáticas que ya hemos comentado antes, que son la digestión de las proteínas de la mayor parte en el duodeno y en el yeyuno. Por ejemplo, la tripsina y la quimiotripsina, que separarán las moléculas proteicas en esos pequeños polipéptidos, las carboxipolipeptidasas de tipo A y B o exopeptidasas, por tanto, que son aquellas que extienden los aminoácidos de uno a uno en el extremo carboxilo terminal, y la proelastasa, que se convierte en la tripsina en elastasa. La proelastasa, que es la que convierte a la tripsina en elastasa, como buena endopeptidasa, digiere, entre otras cosas, a la elastina de la carne principalmente, y las peptidasas de los enterocitos, que serán las exopeptidasas o las aminopolipeptidasas y dipeptidasas, por supuesto. La digestión de las grasas, por supuesto, tenemos que hablar aquí de la lipasa, que es la más importante con diferencia, y de hecho la más importante de todas las lipasas quizás sea dentro de la digestión la lipasa pancreática, presente en grandes cantidades en el jugo pancreático, y otras lipasas con también bastante importancia serían la salival, que también actúa en el estómago e incluso a nivel del intestino. Las grasas en cualquier caso deben ser emulsionadas en presencia de esa agitación gracias a las sales biliares que también ya hemos visto previamente en otros vídeos, y en especial se ven sobre todo que los fosfolípidos como la lecitina presentes en la bilis pues consiguen al final que los glóbulos grasos se fragmenten con cierta facilidad, ¿vale? En una función detergente que producen, ¿no? Como si fueran casi un jabón, entre comillas, para poder romper este tipo de grasas, aumentando así la superficie expuesta, pudiendo ser atacados por tanto en el intestino posteriormente ya por las lipasas. Las sales biliares a cierta concentración suelen ser incluso como formaciones de las micelas que ya vimos cuando vimos el metabolismo de los ácidos grasos, que permanecían estables hasta la absorción de la grasa hacia la sangre. Esas micelas de las sales biliares actuarían como medio de transporte realmente de los monoglicéridos, los ácidos grasos libres y el colesterol, que después no solamente serían absorbidos por difusión pasiva, sino que además los triglicéridos serían degradados principalmente por esa lipasa pancreática hasta ácidos grasos libres y monoglicéridos a nivel del intestino delgado. La digestión de los esteres de colesterol llegarán a ser hidrolasa de los esteres de colesterol, y la digestión de los fosfolípidos se llevará a cabo por la fosfolipasa 2, y todos ellos ya sabéis que se hacían la bioquímica metabólica de los lípidos con distintos procesos, serían distintos tipos de colesteroles y de lípidos digeridos
que se darán en otros órganos y en otras regiones ya del propio organismo. La absorción gastrointestinal también es muy importante porque es el proceso por el cual se absorbe agua y nutrientes de los alimentos, por supuesto. Esta parte es súper importante porque el intestino tiene una gran capacidad para los pliegues para aumentar así la superficie de absorción. De hecho, esos pliegues son denominados los pliegues de Kerckling o válvulas conniventes y son las vellosidades intestinales y las microvellosidades de estas células epiteliales las que aumentarán la superficie de absorción en casi 1000 veces, consiguiendo una superficie destinada a la absorción de hasta 250 metros cuadrados en un ser humano. La absorción en el intestino delgado es súper importante a nivel del agua, por ejemplo, porque la mayor parte del agua se absorbe por difusión osmótica en este intestino delgado. El agua puede discurrir en un sentido o en otro dependiendo de la osmolaridad del quimo, haciendo que sea además isosmótico con el plasma rápidamente. La absorción de iones en el intestino delgado, por ejemplo, en el sodio, que es expulsado de manera activa desde los eritrocitos al espacio extracelular, de manera que los enterocitos se mantienen con una concentración baja de este ion, y el sodio normalmente está contenido en el quimo, que pasa normalmente entonces al interior de los enterocitos a favor del gradiente por transporte facilitado. Así la aldosterona favorece mucho la absorción del sodio a nivel intestinal, por ejemplo, cotransportador de sodio-glucosa o cotransportador sodio-aminoácido. Asimismo, el antiporte del sodio con el hidrógeno, que es un intercambio de sodios por hidrogeniones, o también el caso, por ejemplo, del cloro, que se absorbe por difusión pasiva en gran cantidad en las primeras porciones del intestino delgado, arrastrado normalmente por los iones de sodio, y en las porciones distales del ilion y del caso del intestino grueso se intercambiará por iones de tipo bicarbonato. El bicarbonato, precisamente en el duodeno y en el yeyuno, será donde se reabsorban con grandes cantidades del mismo contenido de secreciones de hígado y de páncreas, con un mecanismo, por tanto, indirecto complejo, que sería el bicarbonato que se combina con hidrogeniones que se intercambia al final por ese sodio, como veíamos antes, y formando así el ácido carbónico. Y el ácido carbónico normalmente, de hecho, se disociará al final en dióxido de carbono y agua, que se absorbe por difusión normalmente. El dióxido de carbono en sangre puede eliminarse a través de los pulmones y volverse a convertir, por tanto, en bicarbonato. El calcio, que se absorbía de manera activa, sobre todo en el duodeno, fundamentalmente gracias a la vitamina D y con regulación también de la hormona paratiroidea, que como ya vimos también tiene su activación sobre la vitamina D. El hierro, que se absorbe sobre todo activamente en el duodeno y en el yeyuno proximal, y otros iones importantes, como es el caso del potasio, del magnesio, del fosfato, también se absorben de forma activa, por ejemplo, en general los iones monovalentes, que se absorben con facilidad y en grandes cantidades. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.